noches, ¿cómo están? Esto es El Destape, el programa que conduce habitualmente Roberto Navarro. Hoy no va a estar con nosotros, sin embargo tenemos un programa muy interesante, por supuesto, el senador Daniel Filmus. Vamos a hablar con el tema de la seguridad, diputado provincial Iván Budassi. Va a estar con nosotros también Diana Mafía, una de las mejores voces para hablar sobre el tema de prostitución, trata de blanca. Me parece que hay bastante confusión al respecto cuando mezclamos ambos temas, pero eso se lo vamos a preguntar, por supuesto, a Diana Mafía. Sin lugar a dudas, cuando uno piensa en la realidad del país, tiene que pensar hoy en día y cada vez más en la realidad latinoamericana. El domingo hubo elecciones en Venezuela, elecciones regionales, y esto es algo muy interesante para destacar, porque cada vez le prestamos más atención a lo que pasa en los países vecinos, también incluso a elecciones regionales como las del domingo pasado en Venezuela. Antes, tal vez años atrás, mirábamos las presidenciales y algunas regionales, pero nos interesábamos muy pocos, sabíamos muy pocos que existe, por ejemplo, el estado de Zulia, de Miranda, en Venezuela, para tomar un ejemplo. Cada vez más la integración latinoamericana se va construyendo. Es un proceso lento todavía, llevará sus años. Sin embargo, cada vez más nos interesamos por lo que pasa en otros países y además nos afecta a nosotros. No cabe la menor duda que lo que pasa en Venezuela influye en la Argentina de la misma manera que lo que pasa en la Argentina, Brasil o Ecuador influye en el Paraguay o influye en Venezuela. Cuando fueron las elecciones acá en Venezuela en octubre, nosotros le dijimos que hubo una construcción mediática que llevó a que muchos periodistas, políticos y los grandes medios de comunicación creyeran que efectivamente el ciclo de Hugo Chávez finalizaba en Venezuela. Por eso una presencia mediática también tan importante en Venezuela, contrapuesta a la de este domingo, que hubo muchos menos periodistas. Claro, todos sabían que el chavismo iba a ganar, no se sabía por cuánto, pero se sabía que iba a ganar por una diferencia importante, algo que no se pensaba el 7 de octubre, esa construcción mediática que señalamos muchísimo en nuestro programa. Chávez ganó por 11 puntos de diferencia el 7 de octubre, el chavismo arrasó en las elecciones de este domingo y ganó por cerca de 13 puntos de diferencia. ¿Cómo es posible esto cuando la oposición insistió, después de las elecciones presidenciales, que una cosa eran las presidenciales y otra las regionales? Que ahí había que ver que las denuncias de corrupción, que las denuncias de mala gestión del chavismo iban a pesar y que ellos iban a consolidarse, por lo menos en algunas regiones importantes en Venezuela. No pasó eso. Perdieron algunas de las regiones que para ellos eran bastiones. Fíjense, si uno mira el mapa de Venezuela, se encuentra que está dividido en 23 estados. El chavismo ganó en 20. Por más que en uno todavía, en Bolívar, la oposición dice que ganó el Consejo Nacional Electoral, la voz oficial dice que el estado está en manos del chavismo. La oposición ganó solamente en 3 estados. En el estado de Miranda, donde está Enrique Capriles, en Amazonas y en Lara. Pero con una particularidad en Lara y en Miranda, que el Consejo Legislativo lo ganó el chavismo. Por la distribución electoral que existe en esos estados, ganó el chavismo. En algunos estados ganaron con el 60, 70 e incluso con el 80% de los votos. Y esto, sin lugar a dudas, no deja de asombrar a propios y ajenos. Y cuando me refiero a propios, me refiero a la oposición en Venezuela. No me refiero a las filas del chavismo que estaban seguros de la victoria. No terminan de entender el fenómeno del chavismo los opositores dentro y fuera de Venezuela. No terminan de comprender cómo alguien tan venerado por la población, por las políticas que lleva adelante, sigue siendo tan despreciado por ellos y por grandes medios de comunicación en América Latina. Hay que ganar 20 de 23 estados. Hay que retomar el control del estado de Zulia, estado petrolero, está al lado el lago de Maracaibo, el más poblado del país, la segunda ciudad más importante del país, Maracaibo. Hay que ganárselo a la oposición, especialmente cuando los temas de corrupción y de mala gestión son reales, no son solamente un invento de la oposición, y esto se discute mucho en las filas del chavismo. Pero además hay que ganar y arrasar pensando que Chávez no participó plenamente de la campaña electoral y que tal vez el discurso central de la oposición, lo dijo el propio Capriles días antes de las elecciones, que no hay chavismo sin Chávez. Esto es que sin Chávez el proyecto se destruye. La semana pasada les decíamos, no queda muy claro qué va a pasar desde el punto de vista de la Constitución en Venezuela,
con la sucesión de Chávez, si es que efectivamente esta se da. Hay algunos puntos grises todavía, si asume el 10 de enero o no, si lo hace desde La Habana, si tiene que ir a Venezuela, a la Asamblea Nacional. No hay por qué adelantarse, hay que ver qué pasa en enero. De todas maneras, lo que demostraron las elecciones del domingo pasado en Venezuela, que hay chavismo sin Chávez, que el fenómeno del chavismo va mucho más allá de la figura de Hugo Chávez, aunque la presencia carismática, política, de liderazgo de Hugo Chávez, obviamente nadie la puede minimizar. Pero hay que tomar en cuenta lo que pasa en algunos procesos que han llegado para quedarse en América Latina y que van más allá de una figura. Este es el Destape.